Ahora sí. ¿Algún ejercicio que les haya quedado pendiente, que quieran que veamos primero? Ahí está, bárbaro por los DNI. Bueno. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, estaba diciendo en este momento el 5 del TP4A, no sé si lo llegaste a ver. Perdóname, ¿cuál? El 5 del TP4A. TP4A. Ah, ahí quedó. Sí, no lo vi, me pasaron los DNI y se fue corriendo. A ver. Tenemos 5, TP4A. Ahí voy a buscar. Tengo para admitir a alguien ahí. Ahí está. Hallar los puntos que están a igual distancia. ¿Ese es el A? No hay A. A ver. Ah, el 5. No, tampoco. A ver. Bueno, yo tengo como 5 hallar todos los puntos que están a igual distancia de P1 y Q. ¿Es ese el que me están diciendo o es otro? Sí, es el que dice hallar todos los puntos que están a igual distancia de P, -1, 2 y Q, 3, 5. Bien, bueno, fenómeno, entonces sí es el mismo. TP4A, ejercicio 5. No sé si yo... Acá tenemos, entonces, un punto P de coordenadas -1, 2 y un punto Q de coordenadas 3, 5. ¿Sí? Hay veces en los que los valores que tienen los datos nos permiten hacer un gráfico. En este caso nos permitirían hacer un gráfico. ¿En qué casos por ahí no nos permiten hacer un gráfico con mayor precisión, pero que de todas maneras nos orienta? Y si, por ejemplo, alguna de las componentes tuviera un valor muy grande comparada con la otra, por ejemplo, si yo acá tengo 3 y acá en lugar de 5 tengo 500, hacer ese gráfico sería muy difícil, porque la escala que necesito para visualizar el 3 y el 500 o me permite ver bien a uno o me permite ver bien al otro, ¿sí? A escala. En este caso, la verdad que es bastante sencillo, así que lo que voy a hacer es, por lo menos para que tengan idea de qué es lo que estamos buscando, hacer, cuando no podemos hacer un gráfico con precisión, hacemos un esquema que nos orienta. En este caso tengo -1 de X, 2 de Y, este es -1, 2, el punto P, ¿ahí lo están viendo? Sí. Y tenemos el punto Q en 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, vamos a 3, 4, 5. Ahí vamos a enderezar. Así que el punto Q está acá. Bien. Lo que nos está pidiendo es todos los puntos que están a la misma distancia, tanto de este como de este. Lo primero que se nos ocurre es decir, bueno, si yo me fijo, el segmento de recta que va de un punto al otro lo puedo calcular y seguramente el que esté en la mitad va a estar a la misma distancia para un lado y para el otro. Entonces, acá este quedó como bastante más corrido por la escala que hice para un lado y por la del otro, ¿no? Digamos que se iría más ahí. Y el 2 más abajo incluso. Bueno, todo esto tiene que ver con
que lo hice así sin medir demasiado. Bien, nosotros podríamos pensarlo, como les decía, con el punto que está a la mitad de distancia entre este y este. ¿Y qué decimos? La mitad de la distancia la pienso en X, la mitad de la distancia estaría, si tengo uno con componente en 3 y la otra en -1, la mitad de la distancia estaría acá. ¿Sí? Y si pienso la distancia desde 2 hasta 5, acá estaba el 2, 3, 4 y 5, la mitad la tendríamos acá. Entonces, bueno, ese punto yo ya sé que está a la mitad de distancia, pero lo estamos calculando de manera especulativa, con nada analítico, ninguna expresión analítica hasta ahora que yo haya hecho me hace pensar, o mejor dicho, justifica que ese punto sea el del medio. Sí sabemos que es el del medio por esto que decíamos de las distancias. La mitad de la distancia en el eje X, la mitad de la distancia en el eje Y. Ahora, ¿cómo lo hacemos de manera genérica? Porque ese no es el único punto. ¿Y cómo que no es el único punto? Y si a mí se me ocurre elegir, por ejemplo, un punto por acá, y tomo esta distancia y tomo esta, de manera que esas dos coincidan, y bueno, este punto también está a la misma distancia de P y de Q. Pero así como elegí ese, por ahí encuentro uno acá, o uno más lejos, de manera que las distancias sean las mismas. Entonces, no es que va a haber un punto, evidentemente vamos a tener muchos puntos X, o vamos a ponerle R para no confundirnos con el eje de abscisas, ¿sí? Un punto R genérico que esté a la misma distancia de P y de Q. Entonces, eso que es la pregunta en realidad que nos hace el ejercicio, es lo que primero necesitamos interpretar. Si nosotros nos tomamos el tiempo suficiente para analizar esto, lo que viene después es tratar de traducirlo en lenguaje matemático. A veces eso es lo que nos cuesta más, o por ahí queremos evitar hacer este paso y avanzamos, decimos, bueno, ¿qué cuentas hago? Y escribimos fórmulas y desarrollamos, y por ahí no llegamos a lo que corresponde, ¿sí? Así que bueno, ¿qué es lo que tenemos que plantear nosotros? Que la distancia entre el punto P y ese punto R, que puede ser un punto R que está ahí, acá, acá, o para el otro lado, porque también puede estar más allá ese punto R. Es decir, que esa distancia tiene que ser la misma que hay entre el punto R y el punto Q. ¿Sí? Esta es como la idea base de nuestro ejercicio. Si nosotros logramos plantear esto, después ya trabajamos de manera analítica. Pero bueno, esto es fundamental para poder empezar a trabajar. ¿Y qué punto es R? Y R es un punto que tiene coordenadas X, Y. ¿Y por qué digo X, Y? Y porque en realidad como R puede estar en cualquiera de todos estos lugares que nosotros imaginamos, si está acá, por ejemplo, y acá puede tomar un valor de X y para ese valor de X le corresponde uno de Y. Es por eso que decimos que es un punto genérico, porque puede ir tomando diferentes valores. Bien, y ahí vamos con la fórmula. Ahora sí, ¿qué decimos? ¿Cómo calculamos la distancia entre P y R? ¿Se acuerdan que restábamos componente a componente? X menos 1 elevado al cuadrado más la distancia, la diferencia que hay entre las componentes de Y. Y menos 2 elevado al cuadrado. Y de eso buscamos la raíz cuadrada, porque estamos con la distancia entre P y R. De la misma manera vamos a escribir ahora la distancia entre los puntos R y Q. Bueno, R es esto es una Y, aunque parece un 4, tengan presente que esto es una Y. Ahí estamos. ¿Cómo es la distancia? X menos 3, resto las componentes en X y los elevo al cuadrado, más Y menos 5. Lo mismo con las componentes de Y, elevado al cuadrado.
Bueno, tenemos la ventaja de que tenemos raíz de un lado y raíz del otro, entonces las podemos cancelar entre sí, ¿sí? Sería lo contrario de la ley uniforme. En lugar de agregar de un lado y agregar del otro, quito la raíz de un lado, quito la raíz del otro. Esto lo puedo hacer porque la raíz es para toda la expresión, tanto de un lado como del otro. Si, por ejemplo, acá tuviera otro término, bueno, no podríamos cancelar así, ¿está bien? Seguimos. Nos quedó el cuadrado de un binomio, acá, acá, y en estos otros dos términos también. Vamos a desarrollar todos esos cuadrados. Acá tenemos que tener presente que esto es una suma. Entonces, ¿qué nos queda? El primero al cuadrado, x cuadrado, más el doble del primero por el segundo. Yo lo estoy tomando como más 1. Más el cuadrado del segundo. Si todo esto es más 1, acá me queda más 1 al cuadrado, que es más 1. Sigo con este otro cuadrado. El primero al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Igual. Otro más. Cuadrado del primero. Más. Fíjense cuál es la diferencia. Yo acá estoy diciendo que tengo un término que es x, el otro que es menos 3. Entonces, acá yo pongo más, pero cuando digo el doble del primero por el segundo, me acuerdo que al segundo lo estoy considerando negativo, ¿sí? Más el cuadrado del segundo. Y me queda el cuadrado de este otro. Ahí tengo gente en la sala de espera. Ahí estamos. Bueno, me falta este último. Cuadrado del primero más doble del primero por el segundo más cuadrado del segundo. Ahí ya cada vez más apretadito fui escribiendo. Vamos a ir resolviendo. Tengo x cuadrado más 2x más 1 más y cuadrado, estoy acá, 2 por menos 2 menos 4y más 4 de acá. Igual x cuadrado 2 por menos 3 menos 6x más 9 más y cuadrado 2 por menos 5 menos 10y más 25. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Reorganizamos de tal manera de agrupar x con x y con y, ¿sí? Cancelar lo que se pueda cancelar. Por ejemplo, a ver, x cuadrado lo tengo de este lado de la balanza. Esto es una superbalanza. Saco una pesita de un lado y saco, este es el que borra, así que... Hola, buenos días, Bruno. Les decía que si saco x cuadrado de acá, la saco... estamos complicados con los fibrones. Ahí va. Ese lo saqué con ese. Bien, ¿qué más podemos sacar? Y cuadrado con y cuadrado. Y ya después no tenemos ningún otro para poder cancelar. Bueno, entonces reorganizamos. Voy a dejar del lado izquierdo todo lo que tenga y. Y voy a pasar para el lado derecho lo que tenga x o que sea solamente un número. De acá con y me queda menos 4y. Y de este lado tengo menos 10y, que si me la llevo para allá, van como más 10y. Igual. Me quedo con menos 6x, el 9 sigue estando, de acá el 25 sigue estando, y de aquel lado me tengo que traer las x como menos 2x, el 1, que de acá resta, y el 4, que de acá resta. Bueno, reorganizamos otra vez. Menos 4y más 10y, 6y. De acá tengo menos 6x, menos 2x, menos 8x.
y tengo 9 más 25, 34. 34 menos 1, 33, menos 4, menos 29. Más 29. Ahí estamos. Esto era X, vieron que puse Y. No escuché a nadie que me dijera nada, ¿eh? Qué bárbaro. A lo mejor me dijeron, estoy retando. No, no me dijeron nada. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Despejamos Y. Nos queda menos 8x más 29 sobre 6. El sobre 6 lo puedo poner así, una línea larga, o lo puedo dejar así directamente, porque esto me va a ayudar ahora cuando quiera graficar. Me quedó una recta donde conozco la pendiente y la ordenada. De acá la podemos escribir, a ver, el cartelito de admitir me está tapando. Ahí está. Si simplificamos nos queda menos 4 tercios de x más 29 sextos. A ver, esto sería casi 5, ¿sí? 29 sextos es 4, no sé, 80 y pico, una cosa así. 4,83 calculo por ahí que debería ser. Porque tendría que restar un sexto. Sí, más o menos. Bueno, esta ecuación es una recta. Y fíjense que si nosotros pensamos en todos los puntos que se nos habían ocurrido antes, es bastante lógico que esto sea una recta, ¿sí? Fíjense, si la ordenada, como les había dicho, era casi 5, vamos a borrar todos esos puntitos que hice antes, que eran todos de simulacro, de posibilidades. Nos queda así. Esa es la ordenada. Me corro 3 y bajo 4. Así que estaríamos por ahí. Esta recta, bueno, recta, Laura. No sé exactamente por dónde va a cortar, tendría que encontrar la intersección para dibujarla bien. No sé por qué está... A ver, ahí me dejó más o menos. Bueno, esto sería igual menos 4 tercios de x más 29 sextos. Esa es la recta de todos los puntos que cumplen, que estando sobre ella, la distancia entre el punto P, recordemos que esto es medio, ahí, 2, ahí teníamos el punto P, ¿sí? Entre este punto y la recta tengo la distancia de igual manera que desde... Hola. Sí, ¿qué tal? Que desde ese punto No se llega a ver la gráfica. ¿no se ve? Ahí está, gracias. ¿Sí? Entonces, si miramos, por ejemplo, este punto de acá cumpliría lo mismo, que esta distancia es la misma que esta otra. Si prolongamos la recta hasta más acá, bueno, el punto que esté sobre ella hasta acá va a tener igual distancia que el que esté sobre ella hasta Q. Entonces, todos los puntos que cumplan con esa condición van a cumplir la condición de, es decir, la condición de estar sobre la recta, me refiero. Van a estar cumpliendo también la condición inicial del punto. ¿Cuál era la condición inicial? Esta, que las dos distancias resulten iguales. Para cada punto de la recta, ¿cómo hago para encontrarlo? Y bueno, miren acá con un cachitín. Si yo acá le pongo un valor que a mí me parezca a la X, usando la fórmula voy a encontrar el valor correspondiente de Y. Si X vale 3, bueno, acá digo menos 4 tercios por 3, me queda menos 4. Menos 4 más 29 sextos me da ya cerquita del 0, ¿sí? Cerquita del 0, no, tendría que dar un poquito más de 0. Es cuestión de hacer la cuenta y de esa manera encontramos el valor de Y. Y así para cualquier otro valor de X que se me ocurra. Siempre va a cumplirse esto de que ese punto
que se va a ir generando va a estar sobre esta recta que dibujamos acá en verde. A ver, ¿qué están comentando? Ah, más DNIs. Bien. Bueno, ¿quedó clara la idea? Sobre todo me interesa que puedan interpretar la consigna, ¿sí? Una vez que ustedes interpretan bien la consigna, después sí pueden ponerse a hacer cálculos. A ver. Bien, gracias, David. El que yo les decía hoy para 3, si x vale 3, y debería valer 0,83. Debe estar mal el pizarrón ahí, capaz que alguno de los borradores. Bueno. ¿Se entendió? ¿Quieren que aclaremos algo o podemos hacer algún otro? ¿Avanzamos? Hola, Hola. ¿dónde está? 6A del TP4A. 6A. ¿También es sobre distancia? Sí. Sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Como la forma de pensarlo es similar, vamos a hacer el planteo, que es la parte que por ahí cuesta más, y les dejo las pistas para que lo puedan terminar. Dale. Bárbaro. TP 4A, ejercicio 6. Dice, si A tiene coordenadas 2, 4. Esto se está moviendo mucho. Quédate quieto. Me perdí. B tiene componentes 4, 1. Y C tiene componentes X1. Lo que nos dice es, ¿cuánto tiene que valer X para que la distancia, esto es X, recién lo borré, ¿será posible, Laura? X1. Para que la distancia entre A y C sea la misma que la distancia entre B y C. Bueno, ¿qué pasa acá? Acá pasa lo mismo que antes, ¿en qué sentido? De que tenemos valores relativamente amigables como para poder hacer una gráfica más cómoda. Así que vamos a empezar por ahí. Fíjense, incluso son todos valores del primer cuadrante, todos valores positivos. Eje Y, eje X ya los tenemos. Bueno, tenemos el punto 2, 4. Acá. Ahí tenemos A. Tenemos el punto 4, 1. Acá. El punto B. Y tenemos un punto genérico X1. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro valor X1 puede estar, si este es X, el X1 va a estar acá. Si yo tengo mi X acá, el punto va a estar ahí. Si mi X está acá, el punto va a estar acá, porque para cualquier valor de X que yo le pongo, va a estar ubicado con esta componente 1 para ahí. Entonces, ¿qué planteo hacemos? El planteo lo tenemos ya sugerido desde el primer momento, es este. Entonces, ¿qué hacemos?
Y acá directamente podemos aplicar la fórmula de distancia entre dos puntos. La distancia entre A y C, ¿cómo la expresamos? Bueno, raíz cuadrada. A, estoy mirando acá, ¿sí? Las componentes de A. Y C es este otro. Si yo digo componente del punto C menos componente del punto A, me queda x menos 2 elevado al cuadrado, más 1 menos 4 elevado al cuadrado. Esa es la distancia entre A y C, esto. Y del otro lado tengo la distancia entre B y C, es decir, esto de acá con esto de acá. De vuelta, raíz cuadrada. Bueno, distancia, componentes en x restadas y elevadas al cuadrado, más componentes de y, 1 menos 1, también restadas y elevadas al cuadrado. Fíjense, del mismo modo que en el caso anterior, podemos cancelar las raíces. Además, tenemos otra facilidad. Esto es una cuenta que podemos resolver. Miren, x menos 2 al cuadrado más 1 menos 3, menos 3. Menos 3 al cuadrado es 9. De acá tengo x menos 4 al cuadrado. 1 menos 1 es 0, así que eso desaparece. ¿En qué consiste lo que les queda por hacer? Desarrollar este cuadrado y agrupar las x de tal manera después de encontrar el valor de x que cumple con esa ecuación. Como verán, les va a quedar elevado al cuadrado. Bueno, entonces lo probable es que tengan dos raíces, ¿sí? Como es una cuadrática, pueden tener hasta dos raíces, hasta dos soluciones. Pero también puede ser que se trate de ninguna solución o de una solución. Eso lo van a ver una vez que terminan de desarrollar. Yo igual les anticiparía que en realidad ese punto de X van a encontrarlo tanto de este lado de los puntos A y B, como tal vez del otro lado. Entonces, yo creo que van a encontrarse con dos raíces, dos soluciones. Bueno, no les quiero decir más, así lo pueden terminar ustedes. Pero la manera de pensarlo sería esta, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda? ¿Les quedó claro qué es lo que faltaría por terminar o quieren que...? No sé. A mí me quedó una duda. Sí. Después de x menos 2 a la 2, ahí tendría que multiplicarlo por 9 o... No, fíjate que esto es una suma. Esto es un cuadrado. Tenés que resolver el binomio al cuadrado, como hicimos hoy en el otro ejercicio. El cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo. Más el doble del producto. ¿Te acordás? El cuadrado de un binomio, si yo tengo a más b al cuadrado, es el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Si no te acordás de esa fórmula, también lo podés desarrollar con propiedad distributiva, ¿eh? No hace falta acordarse de la fórmula. Acá es hacer distributiva. Claro, es que me tenía confundido, no sabía cómo seguir. Bueno, sí, es eso. Listo. Es desarrollar acá y después reagrupar las x cuadrado que te van a quedar, las x y los números. En este caso no tienen que despejar x, tienen que, como les va a quedar una cuadrática, igualarla a 0, ¿sí? Pasar todo para un lado, ya sea para la izquierda o para la derecha, pero pasarlo todo para un mismo lado. Así que, bueno, esa es la cuestión. Bien, ¿podemos borrar? A ver, yo me animé a decirles que les quedaba algún número del otro lado. No, no podría quedarles del otro lado, porque si tiene que estar sobre la
es decir, tener componente y en 1, van a tener una única solución. No van a tener dos soluciones ahí. De hecho, las x cuadradas se les van a cancelar. Así que bueno, ya más aclaraciones todavía. Sin tanta especulación, ya les digo que les va a quedar una sola. Bien, borro, ¿eh? Vamos con otro. A ver.